fue algo que no se pudo controlar y que no fue causado por mis manos ni por mi cirugía. No puedo permitir que sigan difamando. Acaban de escuchar a Eduardo Gómez Casarrubias, un médico que se estaba defendiendo de unas graves acusaciones, luego de que una mujer perdiera la vida después de someterse a un procedimiento estético con él. Sin embargo, a pesar de sus palabras, pronto la investigación comenzó a revelar una historia mucho más oscura, y el caso fue uno de los más graves ocurridos en México en materia de cirugías estéticas regulares. Este no solo expuso cómo lo que parecía una decisión personal y para muchos cotidiana, podía terminar convirtiéndose en una tragedia. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Hilary Heredia y Melissa Rodríguez. Acompáñenme a ver todos los detalles. Hilary Yuleni Heredia Velasco nació en México a principios de los años 90, en el seno de una familia cercana y unida. Ella siempre mantuvo un vínculo muy cercano con sus familiares, especialmente con su padre llamado Walter Heredia, a los que siempre apoyó cuando más la necesitaban. Ya a comienzos de 2021, a sus 27 años, la mujer tenía planes, metas y una vida en construcción. Para ese momento ya estaba casada y era madre de una niña de apenas 2 años. Se dedicaba en gran parte a mantener su hogar y darle el mejor futuro a su pequeña. Por otra parte, al igual que muchas mujeres de su generación, buscaba sentirse mejor consigo misma. Así que pronto esa inquietud la llevó a considerar someterse a tratamientos estéticos. Así las cosas, comenzó a averiguar un poco sobre estos procedimientos y comenzó a seguir a distintas cuentas en las redes sociales. Fue así como un día en estas mismas redes sociales se topó con un anuncio muy atractivo de una clínica. No mucho después, Hilary decidió dar el primer paso. No se trataba de una sola operación, al contrario, había contratado un paquete promocional con varias cirugías, y la mañana del 24 de mayo de 2021 ingresó a un consultorio de la Ciudad de México para someterse a múltiples intervenciones. Primero una colocación de implantes mamarios, una abdominoplastia, una lipoescultura y una transferencia de grasa a los glúteos, además de una rinoplastia. A cargo de toda esta intervención estaría a cargo un médico llamado Eduardo Gómez Casarrubias. En ese momento todo parecía en orden. Sin embargo, durante el procedimiento, que se prolongó por más de 4 horas, el plan cambió. Al despertar de la anestesia, Hilary se dio cuenta que no le habían realizado todas las cirugías previstas, sino solo 4 de ellas. La rinoplastia había quedado fuera. Confundida, cuestionó al médico, y este le respondió que había tomado esa decisión por razones de salud, pues su cuerpo no estaba en condiciones para continuar. Unas horas después, esa misma noche, el doctor se retiró del lugar, dejando a Hilary bajo la supervisión de su personal de guardia. Lo que siguió fue un deterioro que nadie logró o quiso detener a tiempo. Hilary comenzó a sentirse mal, estaba pálida, fría y se quejaba de unos dolores en la espalda, tal y como lo contó su padre en algunas entrevistas. Mi hija se quejaba mucho de su espalda, estaba muy pálida, muy fría. Una vez comenzó a sentirse de esta manera, sus padres pidieron ayuda e incluso llamaron al médico en varias ocasiones, pero la respuesta nunca llegó. Con el paso de las horas, el estado de la joven no hizo más que empeorar, por lo que fue trasladada a terapia intensiva. El médico para ese momento seguía sin aparecer. Cerca de las 11 de la noche la situación se volvió crítica. Hilary comenzó a convulsionar, y para entonces ya era evidente que algo iba muy mal. El personal intentó reanimarla, pero sus esfuerzos no fueron suficientes, y esa noche la joven perdió la vida en brazos de su madre. Entretanto, en el establecimiento seguía sin haber un médico responsable. A partir de ese momento, para la familia no había dudas. Señalaron directamente a Eduardo, a quien acusaron de negligencia. El padre de Hilary además asumió un papel que no abandonaría, el de vocero y principal impulsor de la búsqueda de justicia. Frente a cámaras y micrófonos comenzó a denunciar lo que según él había provocado un desenlace fatal, la falta de atención oportuna, y en particular la ausencia de medicamentos anticoagulantes, los cuales su hija necesitaba. Mi hija no debió haber muerto, fue negligencia, este estúpido jamás le puso anticoagulantes. Para ellos el caso era muy doloroso,
ya que Hilary no tenía ningún problema de salud. Así las cosas, durante su sepelio el dolor era evidente. A este llegaron distintos familiares y personas cercanas, que estaban muy indignados. Antes de despedirla, denunciaron que los protocolos médicos no se habían seguido como debían, y no querían que el caso quedara impune. Entre lágrimas, el padre de la joven tomó la palabra, y recordó que a sus 27 años todavía tenía una vida por delante, pero se la arrebataron. Luego se quebró aún más, al hablar de su pequeño nieto, el cual con solo 2 años había perdido a su madre. Dijo que solamente quería justicia y recalcó que el médico que había operado a Hilary no se había presentado en ningún momento. Justicia, nada más. El doctor Eduardo Gómez Covarrubias, que nunca se apareció. Por último, el padre rechazó tajantemente algunas versiones que habían comenzado a circular, diciendo que Hilary tenía vinculación con entornos delictivos. Así las cosas, con el fin de reconstruir todo lo que había ocurrido la noche en la que Hilary perdió la vida, la fiscalía inició una investigación. Todas las miradas de la familia apuntaban en una sola dirección, pero las autoridades querían comprobarlo. Con el avance de las primeras diligencias comenzaron a surgir preguntas sobre las condiciones en las que se había realizado la cirugía, como por ejemplo si la clínica contaba con el equipo médico idóneo, o si habían seguido los protocolos adecuados. Pero sobre todo se quería saber qué había pasado realmente en ese quirófano, y cuál había sido la responsabilidad del cirujano a cargo. Las preguntas, no obstante, parecían conducir sin remedio solamente a Eduardo, quien, para agregar, también era dueño de la clínica en cuestión. Pero ¿quién era en verdad este hombre? Durante varios años, Eduardo se había construido una imagen de éxito en el mundo de la estética. En redes sociales y entre sus pacientes se presentaba como un médico capaz de transformar cuerpos y acercar a sus clientes al ideal de belleza que se presume en Internet. Su nombre entonces comenzó a circular entre recomendaciones, promociones y resultados. Las promociones solían ser paquetes accesibles de múltiples procedimientos en una sola intervención, una oferta que para muchas mujeres resultaba difícil de rechazar. Así, poco a poco, su reputación creció. Entre sus pacientes había modelos, jóvenes creadoras de contenido y mujeres vinculadas a círculos de alto perfil. Esta exposición le dio mucha notoriedad y atrajo a distintas personas que buscaban un cambio físico. Además, en redes sociales, Eduardo se esforzó en dar una imagen muy pulcra, con publicaciones que incluían fotos de antes y después de sus clientas, anunciando transformaciones en tiempo récord. También compartía testimonios de las mujeres que operaba, quienes aseguraban haber quedado siempre satisfechas. En algún punto también se supo que entre sus pacientes había mujeres relacionadas con entornos delictivos, algunas de ellas incluso con alta exposición en redes sociales. Sin embargo, esto, lejos de perjudicarlo, terminó por aumentar tanto su visibilidad como su fama. Fue a partir de esta investigación de Hilary que comenzaron a aparecer las primeras señales de alerta. Algunas pacientes se animaron y comenzaron a reportar complicaciones, infecciones, procedimientos mal realizados o secuelas las cuales no les habían sido advertidas. Esos casos, que hasta ese momento parecían aislados, ya se estaban alineando en un patrón. En muchos de ellos las inconformidades no habían trascendido, quedaban simplemente en comentarios, en publicaciones o en testimonios que pasaban con el tiempo. Y pese a esto, Eduardo había continuado operando. Ya el giro decisivo de la investigación de la fiscalía surgió cuando se toparon con un caso en particular, el de Melissa Rodríguez Rocha. El 10 de septiembre de 2020, menos de un año después de lo ocurrido con Hilary, Melissa, de entonces 38 años, fue sometida a un procedimiento de lipotransferencia de glúteo y una mamoplastia de aumento. La intervención estuvo a cargo de Eduardo en la misma clínica en donde había muerto Hilary. Al principio todo parecía en orden, hasta que un mes más tarde Melissa falleció. Las circunstancias fueron consideradas extrañas por sus familiares, pero en ese momento el caso no generó mayor atención. Pero el certificado de defunción de la mujer era contundente. Había tenido un choque séptico, una perforación intestinal y una infección de los tejidos blandos. En el marco de la investigación después del final de Hilary, el caso de Melissa volvió a ser revisado, y en el proceso se estableció que el choque séptico podía haber estado relacionado a la intervención quirúrgica. Adicionalmente, a medida que avanzaban las indagatorias, comenzaron a surgir coincidencias difíciles de ignorar, y que apuntaban en ambos casos a posibles deficiencias en las condiciones sanitarias y en el seguimiento médico. Se hablaba de cirugías llevadas a cabo en clínicas rentadas, en espacios que no siempre cuentan con infraestructura adecuada, y aún más preocupante, en posibles prácticas sin certificación necesaria.
Así las cosas, el desenlace de Hilary ya no parecía un hecho aislado. Después de varios meses de investigación, cuando las autoridades reunieron suficientes elementos, el caso dejó de ser una serie de señalamientos o un chisme de las redes para convertirse en un proceso penal. Como resultado, Eduardo fue señalado por el delito de homicidio doloso y se emitió una orden de captura en su contra. En ese contexto, el propio Eduardo salió a dar su versión a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales. En esa oportunidad no solo intentó defenderse de las acusaciones, sino que también buscó justificarse, marcando una diferencia que llamó la atención. Aseguró que él era un cirujano estético, no un cirujano plástico. Yo soy cirujano estético, ¿sale? Recuérdenlo muy bien, no soy cirujano plástico y siempre lo he manejado de esa manera. En los hechos, no obstante, la distinción no era menor, porque mientras la cirugía plástica requiere una especialización médica formal y certificada, el término estético se utiliza de forma ambigua, sin garantizar el nivel de formación. Aún así, Eduardo insistió en que cada persona era libre de elegir con quién atenderse, deslindándose de la responsabilidad y pasándosela a las propias pacientes. Obviamente tienen libre derecho de ir con quien gusten, ¿vale? Por último, aseguró haber recibido graves amenazas y dijo que temía por su seguridad. Relató que le habían exigido el pago de 5 millones de pesos a cambio de no hacerle daño. También dijo que en algunas de las llamadas le habían advertido que si no accedía, ni él y su familia estarían a salvo y que él no volvería a ejercer. En lo sucesivo, Eduardo continuó publicando videos en sus redes, aunque refiriéndose con mayor detalle a lo ocurrido con Hilary. Así sostuvo que las complicaciones que habían derivado en su fallecimiento no habían sido consecuencia directa de él ni de la intervención, por lo que llegó incluso a exigir que se dejara de difamar su reputación. No puedo permitir que sigan difamando, que sigan queriéndose aprovechar de la situación, que quieran sacar ahora provecho exigiendo dinero. Además, en alusión a su ausencia luego de la cirugía, él se defendió argumentando que ningún médico permanece en vela 24 horas, ya que tenía que hacer otras operaciones y que por eso se había ido a descansar como le correspondía. Uno no se puede quedar 24 horas ahí, el médico se va a su casa, a donde quiera, y al día siguiente se da el alta. Lejos de asumir la responsabilidad en lo ocurrido, Eduardo insistía en que eran riesgos inherentes a este tipo de procedimientos, reforzando una narrativa muy diferente a lo que la familia de la joven venía denunciando desde el inicio. Sin embargo, con el avance de las pesquisas comenzaron a aparecer elementos que complicaban su situación, por lo que en los siguientes meses la Fiscalía abrió distintas carpetas de investigación, relacionadas con mujeres que al parecer habían perdido la vida al someterse a tratamientos estéticos realizados por él. Finalmente, en julio de 2022, mientras conducía su automóvil deportivo, Eduardo fue detenido por elementos de la policía. Posteriormente fue trasladado de manera preventiva a un centro de alta seguridad en la Ciudad de México, donde debía permanecer a la espera hasta que se llevara a cabo la primera audiencia por el caso de Hilary. No mucho después, cuando la audiencia tuvo lugar, familiares y amigos de la víctima estuvieron presentes en el juzgado, exigiendo justicia. Por otra parte, Walter declaró a los medios de comunicación que el objetivo era que Eduardo pagara por todo lo que había hecho. Después de la audiencia, las autoridades resolvieron que mientras continuaban con las investigaciones, el hombre debía seguir tras las rejas. Durante todo ese tiempo, Walter se convirtió en la figura central de la historia, al llevar abiertamente indagatorias privadas en paralelo con la investigación oficial. De tal forma, él y su familia buscaron voceros de muchos otros casos parecidos a los de Hilary. De acuerdo con su relato, para ese entonces se calculaban alrededor de 20 víctimas, 4 que habían perdido la vida y entre 16 y 18 que habían quedado con algunas secuelas. Sin embargo, el hombre consideró que ya habían pasado muchos años desde algunas denuncias, y ahora que las clínicas colaboraran iba a ser muy complicado. Asimismo, en diversas entrevistas aseguró que en las semanas siguientes las autoridades planeaban solicitar órdenes de aprehensión en contra de Eduardo por las otras 2 jóvenes que habían perdido la vida. Mientras tanto, los hechos provocaron un debate en todo el país sobre las cirugías estéticas y la falta de control. Asimismo, a lo largo de 2022, la Comisión para Riesgos Sanitarios clausuró otros 14 establecimientos y suspendió a 101 clínicas que operaban sin permiso. Este escenario a todas luces dejaba en claro un problema mayor. En México aún había un vacío legal sobre estas intervenciones. Entre tanto, la familia de Hilary recibió mucha orientación y respaldo, y llevaron sus esfuerzos mucho más allá,
convirtiéndose en un apoyo clave para las familias de las demás víctimas. En paralelo se comenzó a delinear y trabajar en la creación de una fundación destinada para ayudar y brindar apoyo médico a mujeres que habían quedado con secuelas después de una cirugía estética. Al mismo tiempo también se mantenían activas distintas movilizaciones públicas. En suma, la iniciativa fue consolidando al padre de Hilary y a su familia como voceros de una lucha todavía más amplia. Cuando el caso llegó al juicio en 2024, quedó al descubierto que la forma en la que Hilary y Melissa habían perdido la vida había sido escalofriante. En el caso de Hilary se comprobó que su fallecimiento se debía a la falta de un suministro oportuno de anticoagulantes, lo que provocó una formación de trombos, tal y como sus seres queridos habían denunciado desde un principio. Por su parte, se vio que Melissa había sufrido 3 perforaciones intestinales durante este procedimiento, lo que había terminado desencadenando el fatal choque séptico. Finalmente, en mayo de ese mismo año, un juez condenó a Eduardo Gómez Casarrubias a 40 años de prisión por los crímenes contra Hilary y Melissa, poniendo así fin a años de investigaciones y demandas de justicia. Así las cosas, el hecho de que Eduardo, a quien la prensa llegó a llamar Doctor Muerte, enfrentara el peso de sus acciones marcó un precedente importante. Sin embargo, lo más inquietante del caso es que no se trataba de un impostor en el sentido tradicional, porque sí que tenía formación médica, pero no contaba con certificaciones necesarias para realizar los procedimientos que realizaba. En síntesis, esta historia expuso la crudeza y los riesgos de un sistema donde los límites no están claros, porque en definitiva existe una gran diferencia entre un profesional capacitado y alguien que no lo puede ser, y la consecuencia de esto es irreversible. Mientras la justicia finalmente llegó, el recuerdo de Hilary y Melissa permanece presente en sus familiares. Ahora que conocen todos los detalles, cuéntenme qué opinan. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, muy impactante, 2 vidas que se perdieron y muchas más que quedaron con secuelas. Realmente podemos ver algo en las redes, y es que las cirugías plásticas de unos años para acá se han puesto, vamos a decirlo así, muy de moda. Muchas más mujeres las hacen, muchas más personas las tienen a su alcance, y además de eso ahora también hay promociones, pagos a plazos. Al final podemos decir que estos procedimientos son más accesibles a lo que lo eran hace 15 o 20 años. Pero hay algo muy importante, y no les voy a hablar de autoestima ni de aceptarse a sí mismas. Realmente creo que si quieren cambiar algo de su cuerpo para sentirse mejor, lo pueden hacer. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Lo primero, realizar el procedimiento con una persona que tenga todas las titulaciones necesarias. No solamente porque sea un médico viral o porque una amiga lo haya recomendado. Tenemos que estar seguros de que esa persona en la cual vamos a poner nuestra vida en sus manos tenga todos los requerimientos para poder realizar los procedimientos que va a hacer. Y además de eso, también tenemos que ponernos a pensar en algo. Por ejemplo, las chicas que se realizan 3, 4 o 5 cirugías al mismo tiempo. ¿Hasta dónde vale la pena realizar todo esto? Y también tenemos que hacer una gran introspección y una autocrítica muy grande. ¿Esto va a ayudarlas de verdad a cambiar su autoestima, o simple y sencillamente se van a hacer la cirugía y luego van a querer hacerse otra y luego otra y nunca van a estar satisfechas en cómo se van a ver? De nuevo les repito, creo que cualquier persona puede cambiar algún aspecto de su cuerpo que no le guste, pero también tenemos que tener algo muy claro: cuál es el contexto y cuál es el trasfondo, por qué queremos cambiar esto. ¿Porque alguien nos lo dijo, porque queremos vernos bien para los demás, o porque en realidad queremos vernos bien para nosotras mismas y tratar de cultivar una autoestima que está perdido? Son muchas cosas de las cuales hay que hablar. Evidentemente todas las cirugías tienen sus riesgos y una cirugía estética todavía más. Si este video les pareció informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.